Desde el momento en que miramos al cielo estrellado, una pregunta nos ha fascinado. ¿Hasta dónde llega el universo? ¿Tiene un final? Y si lo tiene, ¿qué hay más allá? En este video, no solo hablaremos de ello, sino que emprenderemos un viaje épico al borde del universo. Prepárense para dejar atrás todo lo conocido, atravesar galaxias enteras y desafiar los límites de la imaginación humana mientras exploramos lo que los científicos creen que nos espera en los confines mismos del cosmos. Este es nuestro viaje, un viaje al confín del universo. Antes de emprender nuestro viaje cósmico, es importante saber hacia dónde nos dirigimos y dónde se encuentra realmente el confín del universo. Cuando hablamos de espacio, la mayoría de las veces nos referimos al universo observable, también conocido como volumen de Hubble. Este es un segmento esférico y geocéntrico de espacio que rodea la Tierra y que contiene todas las galaxias y la materia que pueden observar nuestros instrumentos, ya que sus emisiones de luz han tenido tiempo de alcanzar el sistema solar. Como sabemos, la luz viaja omnidireccionalmente al espacio desde una fuente luminosa, a una velocidad finita de poco menos de 300.000 km por segundo. Y si bien esto es excepcionalmente rápido a escala terrestre, en las mayores distancias cósmicas es angustiosamente lento, y cualquier distancia intergaláctica significativa más allá de la Vía Láctea supone un retraso sustancial en las emisiones que llegan a la Tierra. Esto hace que los objetos parezcan más jóvenes y es por eso que los astrónomos encuentran tan útil el uso de años luz como unidad de medida. Si una galaxia se encuentra a 1.000 millones de años luz de la Tierra, la veremos como era hace 1.000 millones de años. Y en este sentido, el borde del universo es una barrera temporal tanto como cualquier otra cosa, limitado por su edad finita de 13.800 millones de años. El volumen de Hubble solo contiene galaxias cuya luz ha tenido que viajar menos de 13.800 millones de años luz para llegar a la Tierra, y cuanto más lejana esté la galaxia, más cerca parece estar del nacimiento del universo hace 13.800 millones de años. Y así, un viaje al confín del universo es también un viaje de regreso al origen del universo. Hay un viejo dicho que dice que un telescopio es una máquina del tiempo, y un telescopio como el James Webb es una TARDIS, cuyos ojos infrarrojos ultranítidos están, en este mismo instante, observando el espacio más profundamente que nunca, permitiéndonos conocer el cosmos en cada etapa de su vida. Y a lo largo de todo este ciclo vital, el universo se ha expandido en volumen. Y podemos ver evidencia de esto grabada en la luz que nos llega del espacio, la cual llega alargada y enrojecida debido a un fenómeno conocido como corrimiento al rojo. El corrimiento al rojo ocurre cuando los patrones de fotones que viajan hacia la Tierra experimentan una disminución en la longitud de onda, en este caso, porque se están separando por la expansión del espacio. A medida que el espacio vacío se infla como un globo, la creación de nuevo espacio en todas partes amplía suavemente las distancias entre los objetos, incluyendo las ondas de luz que viajan a distancias muy extensas. Esto tiene el efecto de tornar roja la luz visible, pero el fenómeno se aplica a todos los tipos de radiación electromagnética, y por lo tanto, es un útil indicador de las distancias intergalácticas. El valor del corrimiento al rojo de un objeto dado, denotado por la letra Z, nos proporciona la escala perfecta con la que podemos comenzar nuestro viaje cósmico. Nuestro viaje comienza en la Tierra, una diminuta e indistinguible partícula de espacio incluso al compararla con el resto del sistema solar, por no hablar del resto de nuestra galaxia. El Sol es solo una de al menos 100.000 millones de estrellas, muchas de las cuales albergarán sistemas planetarios como el nuestro. Pero la verdadera y aterradora escala del universo no se hace evidente hasta que escapamos de los límites de la Vía Láctea. Nuestra galaxia es el segundo miembro más grande de una pequeña y dispersa zona de espacio conocida como el Grupo Local, que contiene más de 30 galaxias y cientos de galaxias satélite más pequeñas. El Grupo Local se extiende unos 10 millones de años luz, aunque sus galaxias más significativas se encuentran relativamente cerca. De hecho, los tres miembros más grandes del grupo parecen estar en curso de colisión, ya que son atraídos por la gravedad,
superando la débil expansión del universo. Por lo tanto, no notamos ningún tipo de corrimiento al rojo hasta que viajamos más allá del grupo local. Más allá de sus límites, nos adentramos en el volumen local, un espacio geocéntrico más pequeño que abarca todas las galaxias en un radio de unos 30 millones de años luz de la Tierra. Con un desplazamiento al rojo de aproximadamente 0,02, este volumen nos contiene a nosotros y al resto del grupo local, junto con más de 500 fascinantes galaxias cercanas, cada una organizada en sus propias agregaciones locales. Uno de estos grupos no tan locales es el Consejo de Gigantes, un anillo de 12 galaxias de tamaño similar a la Vía Láctea o mayor, que parece rodear nuestro grupo local. Al ser tan grandes y masivas, muchas de estas galaxias también albergan sus propios vecindarios extragalácticos más pequeños, como el Grupo del Escultor, albergado por la Galaxia del Escultor del Consejo de Gigantes. Oficialmente designada como NGC 253, la Galaxia del Escultor se encuentra a unos 11 millones de años luz de la Tierra y está clasificada como una galaxia con brotes de formación estelar. Una galaxia que atraviesa un vigoroso periodo de formación estelar, lo que la convierte en una de las galaxias más intrínsecamente luminosas dentro de nuestra porción local, superada solo por nuestra vecina, la galaxia de Andrómeda, y la más distante galaxia del Sombrero, Messier 104, más conocida por su bulbo galáctico con forma de sombrero y su anillo de polvo. Es una galaxia singular y peculiar de morfología incierta. Su halo galáctico brilla con una luz estelar más intensa que la Galaxia del Escultor, a pesar de tener solo la mitad de tamaño y estar 3 veces más lejos de la Tierra. Pertenece a una serie de un centenar de pequeñas galaxias conocidas como la Nube de Virgo 2, que se desprende del Cúmulo de Virgo, más sustancial, encontrado en la constelación que lleva su nombre y situado un poco más allá del volumen local con un corrimiento al rojo de 0,039. El Cúmulo de Virgo es una densa estructura de galaxias, con más de 1500 en lo que constituye la agregación más sustancial en nuestra vecindad intergaláctica inmediata. Cerca de su centro, encontramos un titán verdaderamente icónico del cosmos, Messier 87. Esta galaxia elíptica supergigante alberga varios billones de estrellas envejecidas y evolucionadas, y más de 15.000 cúmulos globulares. Se extiende a lo largo de una extensión mucho mayor que nuestra Vía Láctea. En su núcleo se encuentra su agujero negro supermasivo central, con una masa de más de 6.000 millones de veces la de nuestro Sol. Fue este agujero negro el que deslumbró al mundo en 2019, al ser el primero en ser fotografiado por el Telescopio del Horizonte de Sucesos, en su búsqueda de una década para avistarlo. Este agujero negro también es un objetivo codiciado por los radioastrónomos, ya que expulsa una corriente de plasma de alta energía a miles de años luz de distancia, una de las fuentes extragalácticas más prominentes en el cielo de radio. Esta galaxia, junto con el Cúmulo de Virgo que la rodea y las nubes ramificadas de Virgo 2, así como nosotros y más de 100 grandes agregaciones y grupos de galaxias adicionales, parecen alimentar una estructura intergaláctica aún mayor, que nos lleva más allá del límite del corrimiento al rojo 0,01, alrededor de 50 millones de años luz. El supercúmulo de Virgo, como se le conoce, alberga miles de galaxias extendidas en una extensión que supera los 100 millones de años luz, y la escala de agregaciones dentro de la red cósmica ni siquiera parece terminar allí. El supercúmulo de Virgo es solo uno de los 4 lóbulos dentro de una red aparente de galaxias aún más grande, definida por las velocidades y los movimientos de sus flujos a través del espacio. Este supercúmulo de galaxias de orden superior se conoce como Laniakea. Contiene más de 100.000 galaxias, ya que se extiende por más de 500 millones de años luz a través del espacio. Si bien estas galaxias no están ligadas gravitacionalmente y por lo tanto no son capaces de superar la expansión del universo para congregarse, el potencial gravitacional combinado de esta red induce cierto movimiento superficial en sus galaxias constituyentes, análogo a la forma en que las hojas fotosintéticas se estiran hacia la luz solar. Pero durante mucho tiempo, no supimos hacia dónde se estiraban estas galaxias, ya que la aparente cuenca gravitacional de Laniakea
está situada en una región del cielo oscurecida por el plano galáctico de la Vía Láctea. Por lo tanto, la fuente de este llamado gran atractor de galaxias permaneció en el misterio durante muchas décadas. Pero afortunadamente, nuevas capacidades de prospección han ayudado desde entonces a iluminar esta zona de evasión oculta tras la Vía Láctea. A diferencia de la luz visible, los rayos X y las emisiones infrarrojas pueden atravesar el grueso y polvoriento disco de nuestra galaxia, lo que nos permite detectar los supercúmulos que se encuentran más allá, donde encontramos la fuente del gran atractor, ubicada en las profundidades del supercúmulo Hydra Centaurus. Dentro de este supercúmulo, a 250 millones de años luz de la Tierra con un corrimiento al rojo de 0,018, encontramos el cúmulo Norma, el aparente corazón del gran atractor, hacia el cual parecen dirigirse los flujos masivos de Laniakea. Pero este cúmulo de galaxias por sí solo no es lo suficientemente sustancial como para explicar la velocidad a la que las galaxias parecen ser atraídas hacia esta cuenca. Algo significativamente mayor también está ejerciendo influencia, y mucho más allá de los límites de Laniakea, a más de 650 millones de años luz de la Tierra, encontramos el supercúmulo Shapley, una concentración de supercúmulos masivos excepcionalmente compacta que contiene miles de galaxias en condensación unidas gravitacionalmente. Y un poco más allá, a más de 870 millones de años luz de la Tierra, encontramos el supercúmulo de Vela. Y ahora se cree que estos dos supercúmulos de galaxias más sustanciales están ejerciendo cada uno influencias suaves en las galaxias de Laniakea desde lejos, amplificando el potencial del cúmulo de Norma, lo que explica por qué la gravedad del gran atractor es tan grande. Como mencionamos, el supercúmulo de Laniakea no está ligado gravitacionalmente, a diferencia de la concentración de Shapley, y tampoco lo están las galaxias del supercúmulo de Virgo, y por lo tanto es difícil decir si realmente podemos llamar estructuras de agregaciones de orden superior a este tipo de orden superior. Sin embargo, las propagaciones en la red cósmica pueden alcanzar escalas incluso mayores que un supercúmulo, conocidas como filamentos de galaxias. Los filamentos de galaxias son el tipo más grande de estructura cósmica que se manifiesta como cadenas de supercúmulos de galaxias, asumiendo formaciones similares a hilos a una distancia que excede los 250 millones de años luz, y algunas pueden ser aún más grandes. A 1000 millones de años luz de la Tierra, con un corrimiento al rojo de 0,074, encontramos la Gran Muralla Sloan, una estructura filamentosa verdaderamente colosal identificada a partir de datos registrados por el Sloan Digital Sky Survey. Esta estructura constituye una gigantesca formación arqueada de galaxias, dentro de una región bastante densa del espacio. Contiene varios supercúmulos de galaxias compactas, el mayor de los cuales, SCI 126, se puede encontrar cerca de su centro. La estructura completa mide más de 1.300 millones de años luz en su extensión máxima, aunque desde entonces se ha argumentado que esta enorme escala podría ser en realidad el resultado de 3 supercúmulos de galaxias y filamentos alineados en lugar de una larga cadena ininterrumpida. Sin embargo, la Gran Muralla Sloan fue coronada instantáneamente como la mayor estructura cósmica conocida tras su descubrimiento en febrero de 2003, título que mantendría durante aproximadamente una década. Al atravesar la Gran Muralla Sloan, alcanzamos el límite del corrimiento al rojo 0,1, a unos 1.380 millones de años luz de la Tierra. Más allá de este punto, nuestro retraso de la luz se acerca y supera los 1.500 millones de años. Y así, desde esta distancia, empezamos a ver objetos más característicos del universo más joven. Hace miles de millones de años, galaxias como la Vía Láctea y M31 aún experimentaban importantes cambios evolutivos, al colisionar con galaxias vecinas cercanas combinando sus estrellas y gas. Estas fusiones inundaron los núcleos de las galaxias con abundante gas formador de estrellas, que se vio revitalizado por las influencias de marea contrastantes asociadas con la fusión. Y cuando una gran cantidad de gas se acumula en el centro de una galaxia, particularmente alrededor del núcleo de su agujero negro, pueden surgir todo tipo de procesos electromagnéticos extraños y maravillosos.
Cuando el agujero negro central de una galaxia interactúa con este gas, lo llamamos núcleo galáctico activo, porque invariablemente libera una enorme cantidad de energía radiante, amplificando la luminosidad de la galaxia en al menos algunas longitudes de onda electromagnéticas, por ejemplo, en el espectro de radio. Las radiogalaxias son un tipo de núcleo galáctico activo, y se encuentran invariablemente en galaxias elípticas como M87. A medida que el gas que orbita el núcleo de esta galaxia se ioniza, las partículas subatómicas quedan atrapadas en el campo magnético del agujero negro y se canalizan hacia sus ejes polares. Esta materia es entonces expulsada del horizonte de sucesos a velocidades cercanas a la de la luz por un par de chorros relativistas gemelos, transportando el material a altas energías durante miles de años luz en el espacio. Esta corriente de eyección brilla con radiación de sincrotrón de radio fuerte, y a veces estas emisiones pueden alcanzar escalas mucho mayores que las emisiones ópticas del anfitrión subyacente. Por lo tanto, las radiogalaxias son mucho más detectables a mayores corrimientos al rojo que las emisiones ópticas cada vez más débiles de las galaxias de radio silenciosas. Casi en el límite del punto 1 del corrimiento al rojo, encontramos 3C327. Una de las miles de radiogalaxias conocidas. Y alrededor de 1500 millones de años luz más lejos, encontramos la radiogalaxia conocida más grande actualmente, Alcióneo. Sus emisiones se extienden a la friolera de 16 millones de años luz de longitud. Pero entre estos dos objetos, en el corrimiento al rojo 0.158, encontramos 373. Pero esto no es solo una radiogalaxia. Es un cuásar, el tipo de núcleo galáctico activo más brillante y energético. A diferencia de una radiogalaxia, que se impulsa por los chorros que emanan del núcleo, las emisiones de un cuásar se ven impulsadas en mayor medida por el disco de acreción que rodea al agujero negro. Dentro de un disco de acreción giratorio, las partículas subatómicas se desplazan a velocidades extraordinarias, chocando con otras partículas y liberando energía térmica por fricción. Esta fricción sobrecalienta el material en el disco a millones de kelvins y a menudo incluso más, haciendo que irradie energía electromagnética y luz unas 50 veces más eficientemente que la reacción de fusión nuclear que permite el brillo del Sol. Esto resulta en la liberación de cantidades insondables de energía radiante luminosa, casi uniformemente a través del espectro electromagnético. Las galaxias cuásar brillan cientos de miles de veces más que la Vía Láctea, tan poderosas que pueden imitar a las estrellas de nuestra galaxia desde miles de millones de años luz más allá de la Tierra. De hecho, solo se descubrieron debido a su prominencia en otras longitudes de onda, específicamente el inusual perfil de emisiones de radio y ultravioleta de 3C273, para lo que alguna vez se pensó que era una estrella ordinaria. Pero las galaxias cuásar tienden a verse con poca frecuencia dentro de esta banda de corrimiento al rojo. 3C273 se encuentra a unos 2.500 millones de años luz de distancia, pero la gran mayoría se encuentra significativamente más lejos, en una época en la que el espacio era generalmente más adecuado para la ignición de estos faros intergalácticos ultrabrillantes. Además de requerir abundante gas en órbita alrededor de un núcleo galáctico, un agujero negro en sí mismo necesita tener un tamaño particular para impulsar las emisiones de un cuásar. Si un agujero negro supermasivo es demasiado masivo, como el monstruo en el corazón de M87, entonces será demasiado grande para triturar el gas dentro de su ergosfera, tendiendo a engullir material en lugar de masticarlo. Y es este movimiento de masticación el gradiente de marea ejercido sobre los objetos por agujeros negros más pequeños, lo que espaguetiza el gas y lo separa en partículas subatómicas que alimentan su disco de acreción. Así, en el universo primitivo, cuando los núcleos de los agujeros negros en el corazón de las galaxias eran generalmente más pequeños, vemos muchos más de estos pozos de luz intergalácticos dispersos por el espacio. Pero para ver los cuásares en su máxima abundancia, necesitamos aventurarnos mucho más lejos en el espacio, más allá del límite del corrimiento al rojo 1, a poco menos de 8.400 millones de años luz de la Tierra. En aquel entonces, el universo era considerablemente más joven y pequeño, menos de la mitad de su edad actual.
A esta profundidad, los cuásares comienzan a aparecer a la vista a un ritmo sustancialmente mayor, lo cual es conveniente dado que la mayor parte de la luz de las galaxias ordinarias a estas distancias es demasiado tenue y débil para que la estudiemos en detalle. Pero los cuásares, brillando desde su época de máximo esplendor, hace poco menos de 10.000 millones de años, son capaces de dilucidar los filamentos galácticos sobre los que una vez brillaron, como luces LED alrededor de las ramas de un árbol de Navidad. Y acercándonos a los 9.000 millones de años luz de la Tierra, comenzamos a ver galaxias cuásar en cantidades y formaciones que emulan vastas estructuras cósmicas, como la Gran Muralla Sloan. Los grandes grupos de cuásares son conjuntos de cuásares dispersos a lo largo de miles de millones de años luz. Aunque no se cree que las agrupaciones en sí mismas estén vinculadas gravitacionalmente, sus agregaciones se encuentran entre las estructuras más grandes que hemos observado. A 8.800 millones de años luz de la Tierra, encontramos el primero de 3 grupos de cuásares que bate récords, U1.11. Contiene 38 galaxias cuásares distribuidas a lo largo de una distancia de 2.200 millones de años luz en su máxima extensión. Y adyacente, pero algo más atrás, con un corrimiento al rojo de 1,28, encontramos el Claus Campusano LQG, otro cúmulo de 34 galaxias cuásares, que también parece abarcar una distancia de más de 2.000 millones de años luz. Y finalmente, aproximadamente a la misma distancia, con un corrimiento al rojo de 1,25, encontramos el grupo más grande de todos, el enorme LQG, un conjunto de 73 galaxias cuásares distribuidas en una extensión de más de 4.000 millones de años luz. En realidad, es probable que ninguno de estos conjuntos sea indicativo de estructuras reales, y es más probable que sean producto de alineaciones aleatorias, dentro de las cuales podemos observar patrones. En cualquier caso, los científicos aún clasifican estos 3 grupos de cuásares entre las mayores estructuras cósmicas conocidas. Sin embargo, la estructura más grande, que desplazó a la Gran Muralla Sloan en febrero de 2013, no es un grupo de cuásares, es la formación de un estallido de rayos gamma. Un estallido de rayos gamma es el tipo más potente de explosión electromagnética, liberando tanta energía como todo el ciclo de vida del Sol en cuestión de segundos. Pero a diferencia de los cuásares y las radiogalaxias, los estallidos de rayos gamma no suelen asociarse con núcleos galácticos activos. Más bien, suelen ocurrir como resultado de explosiones de supernovas excepcionalmente violentas o cuando un par de estrellas de neutrones colisionan para formar un agujero negro. En ambos casos, se libera una cantidad catastrófica de radiación gamma, que dura desde unos pocos milisegundos hasta varias horas, seguida de un resplandor más persistente en longitudes de onda más largas, lo que nos permite mapear las posiciones de cientos de ellos. Y acechando mucho más allá de los grupos de cuásares, con un corrimiento al rojo de 1,6, los científicos encontraron una aparente agregación de 285 estallidos de rayos gamma, dispersos en una extraordinaria extensión de 10.000 millones de años luz, denominada la Gran Muralla de la Corona Boreal de Hércules. Si bien los científicos consideran que esta pared es la estructura cósmica más grande, es improbable que su concentración se deba a un superfilamento subyacente. Al fin y al cabo, los estallidos de rayos gamma, al igual que los cuásares, son un evento intrínseco a una galaxia, y por lo tanto, probablemente tengan poca relevancia para la evolución de los filamentos en un contexto más amplio. Sin embargo, simplemente intentar comprender una distancia de 10.000 millones de años luz es una tarea abrumadora. Es inconcebible. Eclipsa nuestra existencia entera por órdenes de magnitud y hace que nuestros esfuerzos aquí en la Tierra parezcan insignificantes. La Gran Muralla, Hércules, Corona Borealis, nos lleva hasta el desplazamiento al rojo de 211.200 millones de años luz de la Tierra. A esta profundidad, regresamos al universo primitivo en medio de uno de los momentos más activos de su vida, el mediodía cósmico, el período en el que las tasas de formación estelar en el universo joven alcanzaron su nivel máximo. Unos 2.500 millones de años después del Big Bang,
Vemos el universo salpicado por una oleada de jóvenes galaxias gaseosas convertidas en fábricas de estrellas, cada una de ellas produciendo el equivalente a entre 3 y 4.000 soles de nuevas estrellas al año, en comparación con los escasos 10 soles que produce la mucho mayor galaxia, la Vía Láctea. Estas galaxias primitivas habrían sido enjambres de radiación electromagnética ionizante generalizada, y las luminosas galaxias cuásares continúan ocupando un lugar destacado en toda esta banda de desplazamiento al rojo. Pero a estas profundidades insólitas, a veces vemos las emisiones de núcleos galácticos brillantes y activos oscurecidas por paredes de gas en primer plano. ¿A alguien le apetece un perrito caliente? En este caso, un perrito caliente es una galaxia oscurecida por polvo caliente, una galaxia cuásar luminosa del universo primitivo que brilla desde dentro de una densa capa de gas circundante. En febrero de 2010, el telescopio WISS de la NASA identificó más de 1000 de estos perritos calientes entre los corrimientos al rojo 2 y 4, acercándose a 13.000 millones de años luz de la Tierra. Sin embargo, en el corrimiento al rojo 3, la luz de los objetos se vuelve cada vez más difícil de manejar, ya que alrededor de esta distancia, algunos modelos de corrimiento al rojo sostienen que la velocidad de recesión de las galaxias empieza a superar la velocidad de la luz. Como ya hemos mencionado, la inflación de todas las partes del espacio aleja a las galaxias entre sí, ampliando las brechas entre ellas. Y así, eventualmente, llega una distancia entre dos puntos, donde el espacio parecerá expandirse más rápido que la velocidad de la luz. Pero esto no rompe ninguna ley de la física porque nada se mueve realmente a la velocidad de la luz. Pero a más de 12.000 millones de años luz de la Tierra, los objetos están siendo empujados tan rápido que sus emisiones se vuelven imposiblemente tenues y desplazadas al rojo, pareciendo congelarse en el tiempo a medida que sus conos de luz se ven privados de fotones y estrangulados por la expansión del universo. De hecho, las bandas de desplazamiento al rojo más allá de esta distancia alguna vez se consideraron en gran parte inaccesibles. Pero la próxima generación de observatorios electromagnéticos de la humanidad, particularmente ayudada por los avances en el campo del infrarrojo, está ayudando a sacar de las sombras la luz que se desvanece de esta era pasada. De hecho, las galaxias primordiales son uno de los principales objetivos del telescopio James Webb. Entre las múltiples razones que las hacen tan atractivas para los astrónomos se encuentra su hipotética concentración de estrellas de población 3, la primera generación de estrellas del universo que emergió directamente del gas dejado por el Big Bang. Cuando estas primeras estrellas comenzaron a brillar en el amanecer cósmico, se desencadenó un período en la vida del universo que hasta ahora nos ha costado comprender con claridad. La época de reionización, una de las dos principales transiciones de fase del gas del universo primitivo. Tras el Big Bang, su plasma fue cosechado para formar el primer gas neutro de hidrógeno y helio. Pero a medida que este gas dio origen a las estrellas de población 3, sus emisiones estelares comenzaron a revertir este proceso, reionizando el gas al ser despojado de sus electrones por la radiación ultravioleta. Con una duración de aproximadamente 150 millones de años y un desplazamiento al rojo de 6, la época de reionización finalizó cuando la mayor parte del gas, antes neutro, se convirtió de nuevo en plasma cargado. Una pregunta clave para los astrónomos que estudian esta era es si la reionización del universo se repartió democráticamente entre todas las galaxias o si la mayor parte fue impulsada por unos pocos grandes oligarcas galácticos que actuaron como centrales de ionización. Para responder a esta pregunta, los astrónomos han intentado encontrar las galaxias más lejanas y antiguas tras el amanecer cósmico. Y en los últimos años hemos logrado detectar objetos a profundidades asombrosas de más de 13.000 millones de años luz. Dentro de la constelación de la Osa Mayor, a una profundidad de desplazamiento al rojo de 11,1, encontramos GNZ11, una de las galaxias más antiguas y lejanas que conocemos, una diminuta y tórrida bolsa de gas y estrellas antiguas. Se cree que esta tenue mancha se formó tan solo 420 millones después del Big Bang, una formación notablemente rápida si tenemos en cuenta que probablemente no existieron estrellas durante más de la mitad de ese tiempo.
GNZ-11 mantuvo el título de la galaxia más lejana detectada solo hasta 2022, cuando astrónomos de la Universidad de Tokio lograron avistar una galaxia aún más remota y, por lo tanto, más temprana. Se estima que esta galaxia, denominada HD1, se encuentra a un asombroso corrimiento al rojo de 13,27, lo que significa que se formó tan solo 330 millones de años después del nacimiento del universo, y a menos de 100 millones de años de las primeras estrellas. Sin embargo, esta distancia insana está a la espera de la confirmación del telescopio James Webb, que casualmente también espió recientemente su propia galaxia primordial ultradistante, GLASS Z13. Aunque no es tan distante como la HD, esta galaxia Génesis todavía se encuentra en la banda de corrimiento al rojo 13, a 13.500 millones de años luz de la Tierra. Es difícil comprender una distancia universal tan vasta, pero la realidad se vuelve aún más descabellada cuando consideramos la expansión del espacio. 13.5 mil millones de años luz es la distancia a la que se encontraban estas tres galaxias cuando emitieron su primera luz. Las versiones actuales de estas galaxias estarán mucho más lejos, tras ser expulsadas a una velocidad superior a la de la luz por la marea cósmica. Se estima que la distancia real de estas galaxias hoy en día es de más de 33.000 millones de años luz de la Tierra, una distancia tan insondablemente remota que sus emisiones de luz jamás tendrían tiempo suficiente para alcanzar el sistema solar actual. A medida que los objetos comienzan a desprenderse de la red de este modo, nos acercamos al borde del universo, a un corrimiento al rojo de 20 a 13.600 millones de años luz de la Tierra. Nuestra visión óptica del universo termina con la luz de las primeras estrellas de población 3. Más allá de esto, nos adentramos en una de las épocas más misteriosas de la vida del universo incipiente, su edad oscura, el período posterior al Big Bang, pero anterior al amanecer cósmico, cuando no existían fuentes de luz y el espacio estaba completamente oscuro. Lo sabemos porque el espacio en sí no es negro, es incoloro y transparente, y esta negrura que vemos socavando el campo profundo captado por el Hubble y el Webb es, en realidad, un punto en la vida del universo, solo unos pocos millones de años después del Big Bang, donde no había luz. Y por desgracia, esto es lo más lejos que podemos mirar, al menos en las longitudes de onda ópticas. Más allá de este límite, ningún otro fotón ha tenido tiempo de alcanzar la Tierra, ya que habrían estado a más de 13.800 millones de años luz cuando se emitieron. A medida que el universo envejece, llegará al sistema solar luz más antigua desde profundidades aún mayores, expandiendo nuestro universo observable. Pero estas galaxias simplemente se manifestarán como sombras rojas, oscuras y alargadas, congeladas en el tiempo. Y hasta entonces, estamos confinados en el volumen de Hubble, segmentados del resto del universo por el horizonte de sucesos cósmicos, también conocido como horizonte de partículas. Pero no es precisamente aquí donde se encuentra el límite de nuestro universo. Tenemos una última parada en este viaje. Desde nuestro punto de vista, la era oscura comienza donde termina la reionización, en un corrimiento al rojo de 20. Pero se remonta hasta el corrimiento al rojo de 1090, donde encontramos la luz más antigua del universo, el resplandor del Big Bang. Sin embargo, este resplandor se ha alargado tanto por la expansión del universo que ya no son fotones de luz óptica. Se han desplazado hacia el espectro radioeléctrico. Independientemente de hacia dónde se dirija una antena en el cielo, siempre hay una estática constante en la banda de microondas que suena igual en todas partes. Y aunque la mayor parte de esto se debe a interferencias terrestres, una pequeña parte proviene de una fuente mucho más profunda: el nacimiento del universo. La última parada de nuestro viaje cósmico es la imagen del universo en su infancia, una instantánea del momento en que terminó el Big Bang, cuando tenía tan solo 379.000 años. Esta radiación cósmica de fondo comenzó su viaje como luz óptica, emitida por el plasma de alta energía que se desvanecía y se condensó para formar los primeros átomos. Todos los fotones anteriores a este momento fueron absorbidos por el plasma primigenio antes de su desaparición, por lo que hoy son indetectables.
Por lo tanto, a efectos prácticos, el fondo cósmico de microondas es el límite del universo, al igual que la cortina crepuscular. El radio de nuestro universo observable se mide por la distancia recorrida por sus fotones de luz más antiguos. Estos fotones del fondo cósmico de microondas han estado circulando libremente durante 13.800 millones de años, pero el espacio que han recorrido ahora tiene una distancia propia expandida de unos 46.500 millones de años luz. Y por eso quizás hayas oído decir que el universo observable tiene 93.000 millones de años luz de diámetro, a pesar de tener menos de 14.000 millones de años. Sin embargo, este diámetro es arbitrario para nuestro campo observable. Se define por nuestra posición en el espacio, la edad del universo y el tiempo de viaje de la luz. Si viajáramos miles de millones de años a través del espacio, nuestro universo observable y el horizonte de partículas se desplazarían en consecuencia. Y mirando hacia atrás, la Vía Láctea se convertiría en una joven galaxia desplazada al rojo. Lamentablemente, el límite de nuestro universo observable no es el límite real del universo, y la mayoría de los científicos coinciden en que hay mucho más oculto más allá del horizonte cósmico. Pero las preguntas sobre qué, cuánto y dónde se encuentra el verdadero límite son asuntos completamente distintos. En el próximo video intentaremos responder estas preguntas mientras cruzamos el horizonte de partículas y nos adentramos en la oscuridad del universo inobservable.